Bienvenidos, queridos jóvenes, a este espacio de aprendizaje. Reciban un saludo especial para todos ustedes. Les saluda la profesora Aryani Maradiaga, docente de español del municipio de Zonaguera del departamento de Colón. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema, el propósito comunicativo y tratamiento personal, dirigido a ustedes de 10º grado. Les invito a estar muy atentos con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Los objetivos que desarrollaremos con estos contenidos son: número 1, identificar el propósito comunicativo de cada tipo de texto. Número 2, redactar diferentes tipos de texto no literarios o informativos empleando la adecuación, la cohesión, la coherencia y la corrección para expresarse de acuerdo con el estilo propio de este tipo de textos. Todos tenemos familias, amigos, compañeros con los cuales nos comunicamos a diario. Conversemos de esto un poco. ¿Cuáles son sus propósitos al hablar con sus padres? ¿Cuál es su intención al enviarle un mensaje de texto a su mejor amigo o amiga? Y al estar entre compañeros, ¿cuál es el objetivo de contar chistes? Sabemos que al hablar o escribir lo hacemos con la intención de expresar algo, sentimientos, emociones, ideas, opiniones, entre otros. Al comunicarnos tenemos un propósito, una intención comunicativa definida que deseamos compartir, y lo hacemos por medio de la palabra hablada o por medio de textos escritos. En esta oportunidad nos enfocaremos en los textos escritos. Entonces, repasemos. ¿Qué es un texto? ¿Recuerdan ustedes qué es un texto? Muy bien, es un conjunto de ideas, opiniones o enunciados que permiten expresar y comunicar un mensaje de manera coherente y adecuada. Ahora, ¿cuáles son los tipos de texto? Sigamos repasando. Muy bien, esos son los tipos de texto. Textos descriptivos, expositivos, narrativos y argumentativos. Cada uno de estos textos tiene un propósito comunicativo. Profundicemos en ello. El propósito comunicativo: el lenguaje escrito debe tener propósitos claros y definidos con la intención de que el receptor entienda el texto de manera fácil, sin ambigüedades ni malas interpretaciones. ¿A qué se refiere el propósito comunicativo? Se refiere a la intención de cada texto. Esto puede ser general, descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa, de donde se desprenden otras formas discursivas específicas. Estudiemos ahora el propósito comunicativo de los diferentes tipos de texto. El propósito comunicativo del tipo de texto descriptivo es caracterizar personas, animales, objetos, paisajes, sucesos y sentimientos. Los encontramos en los géneros textuales como la autobiografía, la crónica, el monólogo y el diario. Su tipo de escritura es personal expresiva. Su propósito comunicativo es retratar la realidad a través de las palabras, para que el lector la pueda visualizar. El ejemplo del texto descriptivo lo tenemos acá. Leeremos un fragmento de Rubén Darío, El rey burgués. Había una ciudad inmensa y brillante, un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos. Como podemos observar en la imagen, nos describe a una ciudad y a un rey. Estoy segura de que ustedes ya se imaginaron ese rey. El propósito comunicativo del texto expositivo es didáctico. Expone de forma directa y clara las ideas o puntos del autor sobre un hecho o situación. Abarca las áreas y disciplinas del saber. Cuando les digo que su propósito es didáctico, es que nos educa. Cuando leemos un texto expositivo, nos está educando.
¿En qué géneros textuales los podemos encontrar? Aquí los tenemos: correspondencia, reseña, currículum vitae, informe, resumen y definiciones. El tipo de escritura es funcional, informativa, referencial. Su propósito comunicativo es explicar de manera objetiva un hecho, fenómeno o situación. Continuemos con el ejemplo del texto expositivo. Aquí tenemos un concepto de estrella, astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento. Es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Ahora les diré cuál es el propósito comunicativo del texto narrativo. Su objetivo básico es producir textos creativos de acuerdo con las sensaciones, opiniones y fantasías personales del autor. ¿En qué géneros podemos encontrar el texto narrativo? Lo encontramos en novelas, cuentos, anécdotas, leyendas, canciones, poemas y chistes. Su tipo de escritura es creativa. Su propósito comunicativo es contar, relatar una historia, un relato, una anécdota de manera creativa. El ejemplo del texto narrativo, acá tenemos un fragmento, El ideal, un fragmento de Rubén Darío, y luego una torre de marfil, una flor mística, una estrella, quien enamorar. Pasó, la vi como quien viera el alba huyente, rápida, implacable. Continuemos con el propósito comunicativo del texto argumentativo. Su objetivo básico es exponer ideas del autor sobre un asunto con la intención de influir y modificar las opiniones del receptor. Sus géneros textuales son el ensayo, editorial, artículos de opinión, comentarios, panfletos, anuncios publicitarios. Su tipo de escritura es persuasiva, informativa, argumentativa. Su propósito comunicativo es influir, persuadir, convencer al lector utilizando argumentos. El texto argumentativo se asemeja mucho al texto expositivo, solo que yo les diría que en el texto argumentativo hay algo de manipulación. El ejemplo del texto argumentativo lo tenemos aquí. Fumar perjudica seriamente la salud. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer. Este es un texto argumentativo. Muy bien, espero que este primer contenido haya sido comprensible. Ahora continuaremos con un tema muy importante y sobre todo útil en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan: el tratamiento personal. Todo escrito está dirigido a un destinatario en un lugar y tiempo específico. Esta circunstancia comunicativa es el contexto. Al proceso de relacionar el texto con el contexto se le denomina contextualización. La calidad de un texto está determinada por el grado de adaptación. Estas circunstancias las que se manifiestan en dos propiedades básicas: la adecuación y la coherencia, que ya habíamos hablado antes. ¿Cuándo un texto es adecuado? Cuando el autor selecciona lo más apropiado a la situación comunicativa y cuando elige el género y el tipo de escritura de acuerdo al tema y al destinatario. Les explico un poco. No enviaremos una tarjeta de Navidad en Semana Santa o en un 4 de julio o para las fiestas patrias. Esto sería fuera de contexto. Es allí donde tenemos que buscar la situación apropiada y mandar una carta de Navidad en diciembre. Debemos detenernos a pensar en la situación comunicativa, elegir el género y tipo de escrito que redactemos: un correo electrónico, un mensaje, una carta de recomendación, un texto expositivo,
Luego debemos pensar en el tema a tratar. Después, ¿a quién va dirigido el escrito? ¿Lo conocemos? ¿Cómo es nuestra relación con esa persona? ¿Lo leerá solo esa persona o varias? Después de dar respuestas a estas interrogantes, procederemos a escribir el texto de manera adecuada. En el texto que redactaremos, también presentamos el tratamiento personal. La adecuación está íntimamente relacionada con las formas de tratamiento personal, singular y plural. Cuando hablamos en singular, tú, vos, usted. Plural, ustedes. Si entre el emisor y el destinatario final existe una relación formal, se usará el usted o el ustedes como tratamiento de respeto. En cambio, si entre ellos existe una relación cordial familiar, se usará el tú o el vos como tratamiento de confianza. Conclusiones. Todo escrito se produce por una razón o por un propósito. Se dirige a un destinatario final en un lugar y tiempo específico. Esta circunstancia comunicativa es conocida como contexto. Número 2. No hay textos puros, porque siempre un tipo de texto necesita de otro para complementarse. Número 3. Los tratamientos personales son el voceo, vos, el usted, ustedes, el tuteo, tú. Lo utilizamos de acuerdo al contexto comunicativo y a la relación que tenemos con el destinatario final. La tarea para este día es identificar cada tipo de texto de acuerdo al propósito comunicativo de este. Acá tenemos dos ejemplos. El número 1. Los antibióticos son medicamentos de uso restringido, que se restringen debido a que los patógenos que dañan el cuerpo se encuentran en permanente evolución y por efecto del mal uso de los medicamentos han provocado un crecimiento en la resistencia de los patógenos. Este primer ejemplo, ¿qué tipo de texto es? Tienen que pensar y volver a ver el video si es que no lo recuerdan. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que las plantas que se encuentran en climas desérticos o secos. A pensar un poco, ¿a qué tipo de texto se refiere este? La tercera tarea, redacte una solicitud de empleo para el jefe de recursos humanos de la empresa donde usted desea laborar. Recuerde lo explicado durante el desarrollo del tema para que lo aplique. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.